Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Belén Aguilar Yumbe. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. Ya son las 6 de la mañana en punto en este día 29 de diciembre del 2022 y con mucho gusto iniciamos En torno al dinero. Muchas gracias a las personas que tienen la generosidad de estar con nosotros, de iniciar esta jornada de la mano de En torno al dinero de 6 a 8 de la mañana y especial agradecimiento damos a usted que además tiene la gentileza de enviarnos un saludo desde muy temprano diciéndonos que ya están iniciando con una buena actitud este día jueves, que será el último jueves del 2022. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Verónica, muy buenos días. Verónica Herrera nos dice quiénes son las personas que hoy cumplen su onomástico, Vero. Buenos días, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva jornada. Pues bueno, el santoral de hoy es Santo Tomás Becket y David Rey. David y Santo Tomás. David y Santo Tomás. Los Entonces, David y los Santo Tomás. No, bueno, y los Tomás, ¿no? Sí, y los Tomás, bueno, tenemos varios Tomás famosos como Tomás Alva Edison, el inventor, 3 actores norteamericanos, Tom Cruise, Tom Hanks y Tom Berenger. Uh-huh. En cuanto a David, pues bueno, ahí conseguimos más personajes de nombre David, como es, por ejemplo, el rey David, que aparece y es popular en nuestras mañanitas mexicanas, entonces hoy es un doble festejo. Sí. David Bowie, el cantante, el actor David Silva, representativo de la época de oro del cine mexicano, David Beckham, David Alfaro Siqueiros, Uy, no, David, sí, David Bisbal, otro cantante español. David Nieto, por supuesto. Sí, David de Nieto. hecho, lo tenía aquí en mi lista, David Nieto, es uno de un fan muy importante de nuestro programa. David Arias Cimarro, que en paz descanse, compañero, amigo mío, muy buen amigo, odontólogo, muy buen odontólogo, que se nos adelantó. David, hasta donde te encuentres, te recordamos siempre, David Arias. ¿Qué más? Bueno, pues hay muchos Davides y hay algunos Tomases, ¿no? Exactamente. Sobre todo los actores, si se dan bien con el Tom. Sí, sobre todo, bueno, aquí una felicitación especial de mi parte a Tom Cruise. Pues digo, ¿no? Yo sé que él se levanta tempranísimo para estar Sí. atento a En torno al dinero, entonces aprovecho la Sí, oportunidad para gracias. enviarle Muy mis buena, beneplácitos y sí. saludos a Creo Tom que es Cruise. tu predilecto sobre Brad Pitt. Si tú te encontraras en el metro a Brad Pitt y a Tom Hanks y a David Beckham y ¿a quién le mandaste? A David, el También actor. David Beckham. Me pones en un predicamento espantoso. Yo creo que me voy por Tom Cruise. Tom Me voy Cruise, por tú Tom vas Cruise. con. Me voy Aunque por Tom Cruise. es temerario, he visto algunas escenas de alto riesgo que tamañotes tiene, porque pues, eso de lanzarse al vacío en una motocicleta. No. Vi por ahí en redes sociales los preparativos de esa imagen, no me acuerdo de qué película, qué barbaridad, qué pantalones tiene el señor para aventarse una motocicleta al vacío y después de no sé cuántos segundos acciona el paracaídas y otro que está ahí colgado de un edificio como limpiavidrios, corriendo de un lado para otro. No, Sí, de tiene veras. la característica este actor de que a él no le gusta usar dobles en las escenas de acción o en las escenas peligrosas. Se ha roto no sé cuántos
Sí, huesos, sí, 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 ha roto, sí. sí, sí, por supuesto, o sea, ha No, sufrido varios accidentes, no, pero a bueno. él le gusta hacer él ¿Y mismo. tú estarías de acuerdo en que siga con esa actividad o le vas a poner un hasta aquí? No, yo diría que ya le baje, digo, es importante cuidar todo el cuerpecito, Toda la ornamenta. exactamente, y Que además pues descansa vive en del, horizontal, déjame decirte que descansará en horizontal a tu lado izquierdo. es información muy fuerte y muy importante la que se está dando a nivel, pues casi mundial. Entonces, eso mejor Bueno, lo platicaremos ya en privado. en privado, sí, bueno, En privado, sí, por favor. puede ser que sea al lado derecho también. Bueno, está muy bien. Entonces, bueno, Tom Cruise, evidentemente es tu preferido. Bueno, te la voy a Está en poner mi más corazón. sencilla. Te la voy a poner más sencilla. Te A encuentras ver, en el metro, ¿no? sobre todo en el metro, pero ok, está En bien. Pino Suárez. Sí, no, En el, Pantitlán, me- por favor, eh, Pantitlán. en el metro Partitlán Sí. te encuentras a este Tom Cruise o a Brad Pitt. ¿A quién invitas a tomarte unos churros con chocolate en la noche? Mira, uno en la mañana y otro en la noche, porque también igual me pones No, un predicamento, o sea, te vas a Brad poner Pitt, una Tom Cruise, empachada no, te vas a poner una no empachada no, importa, no, o sea, no no, importa, no, está bien, o sea, no, 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 no. esta vida es muy corta y ya Bueno, se nos va a terminar este año, entonces, pues, no, y se te va a terminar este bloque, ya llevamos la mitad y no hemos informado absolutamente nada. Así es que, oh, muchachos, por está bien, favor, sigamos. Para los Tomases y para los Davides, muchas felicidades a todos ustedes. Si algo además se le atraviesa en esta jornada, cumpleaños, celebración de algún otro elemento importante, muchas felicidades en torno al dinero está con usted. Muchachos, a la 1, a las 2 y a las 3. Bien, muchas gracias, gracias. Ahora vámonos con las efemérides. Muy bien, un día como hoy, pero de 1845 se anexiona Texas a Estados Unidos. La anexión de Texas de 1845 fue la anexión de la República de Texas a los Estados Unidos de América como el estado número 28. El desacuerdo sobre la frontera sur llevó a la intervención estadounidense en México, en la que los Estados Unidos capturó territorio adicional que se extiende desde México hasta el Océano Pacífico. El estado más grande de la Unión Americana se anexa a Estados Unidos. Bueno, algún día ya empezamos a recuperar esos territorios a partir de la izquierda hacia la derecha de California a Texas, porque bueno, ya cada vez somos mayoría de la población migrante a la Unión Americana. ¿Tienes esa y no tienes otra? No, hay otra. En el año de 1896 nace el pintor y muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, que también hoy es su santo. Entre las obras más destacadas de este muralista se encuentran El pueblo a la universidad al pueblo, que podemos apreciar en uno de los muros de la rectoría en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México, Sí. y La marcha de la humanidad en la tierra y hacia el cosmos, realizada para el Poliforum Siqueiros, ubicada en Avenida Insurgentes, junto al World Trade Center en la capital de México. Muy Bien, muy bien. representativas ambas obras. Personajazo, ¿no? Así es. Personajazo, David Alfaro Siqueiros. Bueno, hemos invertido mucho tiempo en el asunto de Tom Hanks, Tom Cruise, Tom Beckham y el Metro y Verónica Herrera. Así es que yo solicito a las damas que acompañan este programa que le ayuden a decidir a Verónica y desde su punto de vista a quién invitarían a tomar unos churros con chocolate. ¿Ustedes por quién votan? ¿Que vaya con Tom Cruise o que vaya con Brad Pitt? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Para no complicar la ecuación. Brad Pitt y Tom Cruise, ustedes nos dicen a través de las redes sociales y Verónica estará poniéndole palito para que al final del programa pues ya tomemos la decisión de que finalmente con quién se va, ¿no? Sí, quién está disponible, ¿no? Ya ahí sí también, pues no me tocará, no será muy difícil la decisión de que si es uno o es otro, quien esté disponible en el momento. Yo Bueno. encantada de la vida. Bueno, muchas gracias. Y estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día jueves.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México ocupa el 6º lugar con el mejor desempeño económico en la OCDE y dijo que la economía es de las más atractivas para invertir en el futuro, según la revista The Economist. El mercado laboral mexicano se mostró sólido. La tasa de desempleo descendió a 3.0% durante noviembre, su nivel más bajo desde 2005 según datos del INEGI. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno maniobra para reestructurar el servicio de la deuda externa mexicana con el objetivo de que el próximo gobierno enfrente pocas presiones financieras. El SAT ajustará las tarifas del impuesto sobre la renta para 2023. Los trabajadores asalariados pagarán 1.92%, con lo que se pretende beneficiar a ese grupo de contribuyentes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizó el impuesto al consumo de combustibles de acuerdo a la inflación, por lo que a partir del 1 de enero del 2023, el impuesto será de 7.9%. En la penúltima jornada de este 2022, el peso mexicano se convirtió en la divisa más ganadora del año frente al dólar, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El primer ministro canadiense Justin Trudeau se convertirá en el primer jefe de gobierno de un país en aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La Secretaría de Turismo de Nuevo León ganó el premio Excelencias. Recibirá el galardón en la Feria Internacional de Turismo de Madrid por el proyecto desarrollado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Tourism Monterrey. Cerca de 30,000 viajeros quedaron varados en el aeropuerto de Tijuana debido a los estragos en la movilidad que ha dejado la tormenta invernal Elliott en gran parte de Estados Unidos y Canadá. México estrenó su primer catálogo de rutas y productos enoturísticos 2022, realizado en conjunto por la Secretaría de Turismo, el Consejo Mexicano Vitivinícola y las Secretarías de Turismo estatales de 14 entidades productoras. El gobierno de la Ciudad de México informó que a partir del 15 de enero del 2023 se reabrirá el tramo subterráneo de la línea 12 del metro. Y vamos a los encabezados de los diarios de circulación presumiblemente nacional que se editan en la capital de la República Mexicana. Iniciamos con el Reforma, que dice así: arriesga, hashtag es Claudia, candidatura del 24. Advierten violaciones constitucionales y legales en promoción que hacen diputados descaradamente, ¿no? Y sabiendo que están violando la Constitución, les vale automáticamente puritita. Bueno, ya sabe usted que les vale y ven expertos actos anticipados de... Eso lo dijo yo, no se lo voy a atribuir al diario Reforma. Yo, perdón, me circunscribo a lo que dice el Reforma. Dice, ven expertos actos anticipados de campaña y uso de dinero público. Arriesga, hashtag es Claudia, la candidatura del 24. Vamos al Universal y dejo de improvisar. Desabasto de medicinas e insumos en el país de 25%. INSABI no precisa qué productos no ha entregado. Expertos critican la opacidad. Coahuila, la entidad con mayor afectación. A eso dice el Universal. Pasamos al Excelsior, que dice, aligeran los pagos para la deuda externa. Se evitará otra crisis transaccional. El presidente anunció la reestructuración del pasivo para que la próxima administración federal pague la mitad de los intereses y no tenga presiones financieras. Por lo pronto es una buena medida, pero me parece que lo que hace es patear el bote. Pero bueno, este asunto lo veremos con Pablo Álvarez y Casa hacia la segunda hora de este programa. Milenio, capacitará Estados Unidos a México en combate al armamento 3D. Guacamaya determina incluir lucha contra esos productos fantasma en la agenda bilateral de seguridad por el riesgo que implican para ambos países, informan mandos diplomáticos. Y nos vamos a la jornada, que dice baja Hacienda, 70% pago por intereses de la deuda externa, adelanta recompra de bono de 1.200 millones de euros programada para el 2025. En el caso del Financiero, cae a mínimos históricos la tasa de desempleo. Noviembre hubo 58.86 millones de personas ocupadas en el 11º mes
de este año. Así es que es el nivel más bajo. La tasa de desempleo en México cayó a mínimos históricos en noviembre del 2022, a mínimos históricos incluso desde el propio mes de abril del presente año. Vamos al Economista, que dice: desocupación en noviembre en su nivel más bajo desde 2007. Se estabiliza el mercado laboral. Tras la pandemia, la población ocupada aumentó en 444,035 personas. El dato es positivo para el mercado laboral, pero presionará indudablemente la inflación. El Heraldo de México dice: se duplican permisos para usar cannabis para uso lúdico. Si usted quiere dormir bien, pues a lo mejor simplemente dije, a lo mejor vamos hasta el Sol de México. Dice: subirán gasolinas, cigarros y refrescos. Hacienda aumenta el IEPS para el 2023. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público justificó el ajuste de impuestos por inflación, la más alta en al menos 20 años. IEPS aumenta automáticamente el IEPS en virtud de que sumó ya más de 10% la inflación, y ya eso lo he explicado de manera suficiente, y yo supongo que lo tendrá que seguir haciendo Sergio Sánchez, sin lugar a dudas. Bueno, violencia familiar alcanza niveles máximos, llega a 251,000 casos, y eso es lo más importante de la prensa. Hacemos una pausa porque ya nos excedimos del bloque e iniciamos el siguiente con los climas que nos esperan para las siguientes 24 horas. Regresamos en la pausa comercial. Vamos a dar lectura a la columna de José Fonseca, don José Fonseca, que habla de Coahuila como experimento. Regresamos. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hoy el economista, José Fonseca dice: Coahuila, rebelión o experimento de Palacio. Absurdo que, dada la cercanía del subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía con el presidente López Obrador, nada le hayan dicho por rebelarse contra la ya oficial candidatura morenista de Armando Guadiana al gobierno de Coahuila. En circunstancias, es válido especular, preguntarse cuál es el objetivo del presidente al permanecer impávido ante la rebelión de uno de sus funcionarios de confianza que pone en riesgo el triunfo de Morena el próximo junio. Quizá ensaya la estrategia de una bien controlada oposición que corregiría la impensable herejía de que contradijera la voluntad presidencial la gran encuesta del otoño del 23. Confirmaría el principio del filósofo de Güemes: aquí hay democracia y el jefe es mayoría. No coman ansias, advierte la doctora Sheinbaum. Algo no está claro en el caso de las espectaculares es Claudia, presuntamente pagados con aportaciones de diputados morenistas, pues el líder morenista en diputados, Ignacio Mier, advirtió contra tales contribuciones. Por la reconvención del Tribunal Federal Electoral, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya pidió que cese la campaña de espectaculares, pero parece que sus exaltados partidarios no lo escucharon. Si no hay valores entendidos por imagen, la doctora Sheinbaum debe jalar la rienda a sus más ansiosos asesores y partidarios, recordando lo dicho por el francés Alain: en los momentos de ansiedad no tratéis de razonar, el razonamiento se volverá contra vosotros. Dislates de los tejedores de leyendas. Los más exaltados voceros del oficialismo, fieles a la doctrina de las camisas negras de Benito Mussolini, advierten a sus adversarios: si te defiendes, me estás agrediendo. Se empeñan en victimizarse. Han empezado a tejer la leyenda de que los críticos del gobierno de la República, igual que los políticos de la oposición, tenían el objetivo de que el presidente fuera débil en su 5º año de gobierno. Disparates con los que tratan de disimular las pulsiones autoritarias cotidianamente más visibles en las acciones y narrativas de los más destacados personajes de eso que llaman la revolución de las conciencias. Notas en remolino. El próximo lunes, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia elegirán a quien reemplace al saliente ministro Arturo Saldívar en la presidencia del Tribunal Constitucional de la República y el tercer poder de la Federación. Hasta aquí parte de la columna de José Fonseca, Café Político, en El Economista.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El concepto de qué es el lujo es muy subjetivo hoy en día, pero la creación de una industria estratégica basada en un turismo de lujo, en estrujar el bolsillo del viajero como medida selectiva frente al turismo de masas, ya está en marcha en numerosos países. Se trata de seleccionar y apostar por un turismo de calidad, hoteles muy exclusivos, altas ecotasas, límite de entrada de viajeros, paralización en la construcción de nuevos hoteles y resorts e incluso hasta la creación de nuevos índices que dejan de medir el Producto Interno Bruto y se centran en la felicidad nacional bruta. En resumidas cuentas, un plan global para fomentar un turismo sostenible. Bien, ¿cómo pinta el clima en las siguientes 24 horas? Capitán Juan Núñez, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal, Lalo? ¿Qué tal? Buenos días al auditorio. Pues la tormenta invernal Elliott continúa en Estados Unidos y amenaza con durar hasta otra semana. Los ciudadanos deberán permanecer en sus casas por el riesgo, recomiendan las autoridades. El número de muertos aumenta en Buffalo mientras los estadounidenses lidian con el caos de los viajes. Una de las tormentas navideñas más frías en la memoria moderna y hasta el momento ha dejado 63 muertos en los Estados Unidos. Te doy algunas de las temperaturas más importantes. En Chicago, 8 grados. En Houston, 18 grados. En Los Ángeles, 14 grados. En Nueva York, 5 grados. En San Antonio, 16 grados. Y en San Diego, 13 grados. Con lo que respecta a la República Mexicana, se pronostican lluvias fuertes, intensas rachas de viento y posibles nevadas o aguanieve en el noroeste y norte de México. El Frente Frío número 29 continúa generando lluvias en zonas del noroeste y norte de México, además de fuertes rachas de viento y la probabilidad de caída de aguanieve o nieve en regiones de Chihuahua, Sonora y Durango. Te doy algunas de las temperaturas. En Aguascalientes, 5 grados. En Guadalajara, 6 grados, en Monterrey, 16 grados, en Querétaro, 6 grados y en San Luis Potosí, 7 grados. Con lo que respecta a la Ciudad de México, en estos momentos tenemos 7 grados, la mínima fue de 6 grados, tendremos una máxima de 19 grados. El amanecer el día de hoy será a las 7:09 de la mañana. Esto es lo más importante, Lolo. Muchas gracias, gracias. Bueno. Vamos ahora a recordarle que al mal tiempo, buena cara, gracias, qué bonito circulito. Cada día quedan las planas más bonitas. Me imagino que Ernesto se la pasa en los fines de semana haciendo circulitos, porque cada día le quedan mejor al mal tiempo, buena cara. Muchas gracias, Ernesto, buenas caras, gracias, capitán. Y vamos a recorrer los diarios en materia de circulación, presumiblemente nacional, vinculados con las cuestiones de economía, finanzas, negocios y turismo. Por ejemplo, comenzando con el diario Reforma, que dice pagarán 10% más por boleto de avión, combustible será un factor clave en el precio del pasaje, turbocina representa hasta el 30% de los costos operativos en las líneas aéreas. Después nos vamos a cartera del Universal, dice vivienda enfrenta a la mayor alza de precios en 14 años. Alta demanda, poca oferta y elevado precio de materiales, entre las causas indican los analistas. Bien, nos vamos directamente con dinero. Muchas gracias. Del Excelsior dice, empleo en su mejor momento. Repunta ocupación laboral. La iniciativa privada ha hecho un buen trabajo para ayudar a que la población se mantenga laborando, afirma este diario. Después nos vamos a negocios. Los negocios donde dice Milenio, dice, empresas canibalizan el escaso talento tecnológico. Firmas pierden 20% de su plantilla de expertos en tecnología de la información y robótica a manos de la competencia. 52% teme que candidatos tengan habilidades incorrectas. Bueno, después nos vamos a economía del diario La Jornada. Dice, próximo gobierno no tendrá presión de la deuda, afirma AMLO. Después nos vamos a economía del Financiero, donde dice, tasa de desempleo en México disminuye a mínimos históricos. Destacan analistas la resiliencia del mercado laboral en la actual coyuntura económica y señalan que es uno de los indicadores con mejor desempeño del actual gobierno. Nos vamos al Economista, dice México desplazará a Japón en producción de autopartes, según afirma el INA.
Este año el valor de producción crecerá 12.6%, rebasará los 106,000 millones de dólares, acercándose a los 172,000 millones del producto japonés, que tiende, por cierto, a la baja. Nos vamos después a mercados de El Heraldo de México, que dicen aumentan cigarros, gasolina y refrescos, se ajustan en IEPS. Y a Finanzas del Sol de México dice aumenta el precio de los refrescos. A eso le interesa a usted. Otros productos que se encarecerán a partir del 1 de enero son los cigarros y los combustibles, así hay ajustes del IEPS. Después nos vamos a negocios. El diario La Razón dice desempleo disminuye a 2.8%, su menor nivel en 16 años, ocupación llega a 58.9 millones. Esto es lo que dicen los diarios, pero ¿qué dijeron los mercados en la jornada de ayer, Verónica? Muy bien. Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja, ya que los inversores digerían datos económicos dispares, el aumento de casos de COVID en China y las tensiones geopolíticas de cara a 2023. Por lo tanto, el Dow Jones cerró a la baja 1.10%, el Standard & Poor's 500 1.20% abajo y el Nasdaq 1.35% también a la baja, quedando en los 10,213.29 puntos. La Bolsa Mexicana de Valores descendió en medio de noticias sobre el alivio de restricciones por el COVID-19 en China, que si bien avivó expectativas de un repunte del crecimiento económico, también generó preocupaciones ante el rápido incremento de contagios en ese país, mientras que el peso mexicano avanzó. El índice de del índice de precios y cotizaciones quedó en 49,648.21 puntos, con una baja de 1.57%, el Viva 1.59% abajo. Los precios del petróleo bajaron ante la preocupación mundial que causa la relajación de las medidas sanitarias en China y la reapertura del gigante asiático, un día después de subir tímidamente debido a tensiones en cuanto a la oferta rusa, quedando el West Texas en $78.07 por barril y una baja de 1.84%. El Brent del Mar del Norte también tuvo una baja de 1.45% y la mezcla mexicana de exportación cotizó en $68.28 por barril y una baja de 1.20%. El dólar se encuentra en 19.42 pesos y el euro en 20.61 pesos, con información de Banco de México. Bien, le digo a usted que en estos momentos los precios de los petróleos se ajustan a la baja, 1.38% en el caso del West Texas, que queda en 77.87, cotizando en estos momentos precisamente, mientras que el Brent del Mar del Norte, referente europeo, se ajusta a 1.15% hasta 82.30. En cuanto a la moneda mexicana, sigue ganando frente al dólar, en esta ocasión 0.19%, hasta los 19.39. 19.39 es la cotización de la moneda mexicana en su relación con el dólar. Mientras tanto, vale la pena comentarle a usted que el estado de Nuevo León se hizo acreedor al premio Excelencias Turísticas por el proyecto desarrollado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Tours in Monterrey, en donde el observatorio, las estrellas y los planetas, la naturaleza, los agaves, el camping y la convivencia son los ingredientes fundamentales de ese proyecto. La Secretaría de Turismo de Nuevo León indicó que recibirán el galardón en la Feria Internacional de Turismo en Madrid en su edición del 2023, evento que tiene una exposición mundial y en la que se dan cita diferentes personalidades relacionadas con el turismo, además de prensa española e internacional. Eso es lo más importante. Así es que creo que ya valdrá la pena irnos a una tanda de saludos. Con los saludos, empezamos contigo, Vero. ¿Qué tienes de saludos del público que nos sigue en estos momentos? Sí, tengo aquí saludos en Facebook de Héctor Velázquez, en donde nos desea un buen día. Igualmente para ti, Héctor. Paulo Millán, también saludos, excelente jornada también para ustedes. Heriberto Flores López, excelente día equipo y auditorio de En Torno al Dinero, saludos desde Zapopan y que se encuentran a 6 grados centígrados, aquí también haciendo mucho frío.
Y Alex Escaldrufo, buenos días amigos desde Lomas. Tenemos ¿Ya? poquitos saludos por el Bueno, momento, pero ahorita vamos arrancando motores y esperando sus sabios consejos de si Tom Cruise o Brad Pitt, por favor. el grupo de mujeres que ven en torno al dinero no se ha pronunciado hasta el momento. No, no tengo nada. Bueno, vamos a preguntarles específicamente si nos ayudas, Víctor, de preguntarle a las damas que están presentes, bueno, también a los caballeros, ¿por qué no? ¿No? Sí, a ver, ¿por quién es? Cuidado que se está retroalimentando Ya. la imagen. Bueno, Perdón. entonces digo, el audio. Víctor, si le puedes hacer la pregunta al público, ¿con quién debe de irse a tomar unos churros con chocolate? Verónica, si con Tom Cruise o con Brad Pitt, si se los encuentra en el metro. ¿En qué metro, en qué estación del metro te les ibas a encontrar? Pantitlán. Pantitlán, en el metro Sí. Pantitlán. O sea, Metro Pantitlán, por favor. harto improbable, pero bueno, vamos a suponer en el supuesto, ¿no? Que estén en el metro Pantitlán. Yo no dejaré de soñar. Pantitlán, Valderas, No me cambies la estación. Pantitlán es bastante para no emblemática, confundirlos. pero no confundir al público, sí tiene que ser en Pantitlán. Bueno, En Pantitlán, por Laurita favor. Mendoza, gracias, 4 centígrados en Querétaro. David Nieto, que nos acompaña con un cúmulo de personalidades a las que tendremos que saludar por ser los Tomáses y los Davides. En el caso, dice Tomás de Torquemada, por supuesto, como se nos fue esa. Después Thomas Boy, futbolista, lamentablemente creo que falleció Thomas Boy, ¿no? Acaba de fallecer lamentablemente. David, le mandamos un saludo, por supuesto. David Reynoso, actor, sería el primer santo que no podemos festejar con Thomas Boy, porque pues se murió hace menos de un año, ¿no? Tengo entendido. Después Thomas Culpeper, cortesano de la Cámara de Enrique VIII de Inglaterra. ¿Cómo se me fue ese? Sí, yo no tengo la menor idea. Bueno, seguramente no se le habría ido a Miriam porque ella se lleva bien con la realeza inglesa. Pero bueno, esos son los saludos de esta parte. Hacemos una pausa. En la pausa comercial vamos a dar lectura. Con frentes políticos del diario Excelsior. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mala audición. Legisladores federales de Morena se adjudicaron los espectaculares que aparecieron en varias ciudades del país promocionando a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Esto luego de que el Instituto Nacional Electoral pidiera a la funcionaria que se deslindara de los anuncios. En su cuenta de Twitter, Miguel Torruco Garza manifestó que los legisladores la apoyaron, pues estamos en contra de la censura del INE. En tanto, su compañera de bancada y empresaria, Patricia Armendáriz, señaló que el apoyo era una iniciativa acordada por las y los morenistas. La misma Sheinbaum pidió a sus seguidores que detuvieran el apoyo. ¿Les falta el oído a los legisladores? Aplica el no me ayudes, compadre. Número 2. Estabilidad financiera y emocional. Desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión para aligerar la carga de quien lo suceda en 2 años y con ello se rompa esa racha de crisis transeccionales. Piensa en todo. Anunció la reestructuración de la deuda externa para evitar que suceda una crisis como la ocurrida en 1994 y 1995, así como presiones financieras a la próxima administración, por lo que a partir de 2025 dijo, se pagará la mitad de los intereses actuales. Yo ya no estoy pensando solo en cómo terminar, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura, no así como lo dejó Salinas a Cedillo, la economía prendida de alfileres, detallazo que no tuvieron otros y que la historia bien considerará. Hasta el momento, de la columna Frentes Políticos que publica el diario Excelsior. Gracias. Ya estamos de regreso.
Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, Sergio Sánchez trata hoy un asunto que tiene que ver con el nuevo formato para la declaración anual de impuestos correspondientes al 2022 de las personas morales. Vamos contigo, Sergio, muy buenos días. Con el gusto de saludarles, como cada mañana, teleauditorio, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio, pues continuaré advirtiendo a ustedes de las principales disposiciones y obligaciones fiscales y ahora contables para el próximo año 2023. Y en efecto, como punto 9 tenemos más para los empresarios, ya que deberán presentar la declaración anual de personas morales o de sus empresas a más tardar el 31 de marzo. Y en ella ahora, dentro de los cambios más relevantes para 2022, encontrará en la sección de estados financieros que se adicionó el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable, mismos que además de los estados financieros y la conciliación contable fiscal deberán ser llenados y presentados en forma comparativa, es decir, considerando las cifras de 2022 y 2021. Adicionalmente, se incluyó la opción de agregar notas en cada uno de los conceptos que integran los estados financieros, donde podrá añadir explicaciones por variaciones significativas que se presenten. ¿Y qué pretende la autoridad fiscal con esta novedad? Desde luego, fiscalizar, y que usted mismo, como contribuyente, se ponga el dedo en la llaga, para que de esta forma se ejerzan facultades de comprobación. O sea, que podrá ser revisado y cuestionado sobre sus propias cifras, por lo que su especialista o profesional contable deberá ser muy estricto en la presentación de la información, ya que deberá presentar toda la información contable en términos de las normas de información financiera. Y usted se preguntará, ¿qué es eso? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo se come? Muy sencillo, valore y nunca desestime el trabajo de su contador, porque por eso se especializa día a día. Imagínese, ya se publicó la resolución miscelánea fiscal para 2023, el pasado 27 de diciembre, con 865 hojas que debemos estudiar para precisamente estar al día, ayudarle y prevenir a usted situaciones de contingencia fiscal. Nunca diga, a mí eso no me va a pasar. Y mejor prevéngase, involúcrese, colabore e invierta en su seguridad, poniéndose en manos de un experimentado consultor y asesor. Es por su salud financiera. Por hoy es todo. Soy Sergio Sánchez y mañana tendremos más comentarios preventivos para 2023. Bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, tome cuidado porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizó por inflación el impuesto al consumo al combustible, por lo que a partir del 1 de enero del 2023 el tributo será de 7.9%, una decisión que impactará en el poder adquisitivo de la población y la recaudación, consideran por supuesto los expertos. En el Diario Oficial de la Federación, la dependencia detalla que desde las primeras horas del próximo año la cuota del impuesto especial sobre producción y servicio para las gasolinas regular o magna pasará a 5.9195 pesos, por lo que hasta el 31 de diciembre será aún de 5.4917. A ver, vamos a darle bien porque el periódico redacta medio raro el asunto, pero a ver, la magna tendrá subsidio de 100%. Bueno, en los impuestos se van a ajustar de la siguiente manera. En el caso de la magna, va a pasar a pagar 5.9195 desde 5.4917. En el caso específico de la gasolina premium pasará a 4.6375, pasará de 4.6375 a 4.9987. Mientras que el impuesto por consumo al diésel cambiará de 6.0354 a 6.5055,
6.50, 55. Eso es los ajustes porque ya la inflación rebasa el 10%, ya lo ha explicado aquí Sergio, entonces automáticamente el impuesto especial sobre producción y servicio se ajusta de manera automática. Así es que, pues tome sus provisiones. Si quiere hacer cola para llenar el tanque, pues déle la última pellizcada a la Pompi de Hacienda, porque pues es la última oportunidad que va a tener, porque el año entrante le va a salir más cara la gasolina. Ahora bien, llega el momento de despedir, porque vamos a ir a un material con Luis Indigoyen. Luis Indigoyen es experto en asuntos de criptomonedas. Nos va a explicar el término de criptoinvierno, porque sigue habiendo ajustes importantes y siguen cayendo algunas criptomonedas. Ya fue Luna en su relación con Terra, que es una medida que estaban, según esto, era una criptomoneda segura, digamos, así se prometía, que estaba vinculada con activos que tenían que ver con la economía real y que no había posibilidades de que hubiera desfalcos o sorpresas desagradables. Después fue la empresa FTX y después ahora resulta que es Solana. Total, que siguen cayendo las criptomonedas. A eso se le ha dado ya en llamar el criptoinvierno. Y hoy Luis Indigoyen, lo entrevisté ayer y va a ser en 3 partes. Nos explica qué es el criptoinvierno y cuál es su posible alcance. Mientras tanto, agradecemos a las plataformas que toman nuestro mensaje para reproducirlo en sus respectivas audiencias, a quienes mandamos un cordial saludo a todos los compañeros, sobre todo quizá en el piso 40 que ya nos pelan. Muchas felicidades, un abrazo muy sincero. Mañana nos damos el último abrazo correspondiente a este 2022 y despedimos a las plataformas. Vero. Fue un placer contar con ustedes y nos vemos pronto. Bueno, posiblemente de mi parte el próximo año. Sí, eso depende mucho de lo de Brad Pitt, porque si acabas haciendo buena química o con Tom, ¿eh? Pues con Tom o con Brad, el que sea el elegido, posiblemente ya esté en plataformas a nivel de Hollywood. Bien, perfecto. Así es que nos despedimos de ustedes. Muchas gracias. Y vamos a presentar a usted esta charla con Luis Indigoyen que sostuve ayer y que será dividida en 3 partes para que usted lo disfrute sin tener que invertir mucho tiempo. Me da mucho gusto saludarte, Luis Indigoyen. Gracias por estar aquí con nosotros en este programa que cierra magistralmente el 2022 con un tema muy importante, con la persona que me parece que es de las mejor indicadas para hablar del invierno de las criptomonedas. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto, Eduardo, saludarte. Estoy bien. Gracias. Oye, para los que no están muy familiarizados como nosotros mismos, ¿a qué se le llama el invierno de las criptomonedas? Yo creo que, bueno, la forma más sencilla es igual que con las estaciones del año, cuando pues después que pase el otoño las hojas caen y ya no vuelve a reverdecer los árboles, es lo mismo en el mundo cripto. Son periodos largos, ¿no? Yo creo que sería un periodo largo en que hay declive en los precios de una manera general en el mercado de las criptomonedas, ¿no? En este caso, no solamente ha sido en el mercado de las criptomonedas, o más bien arrastrado por ello, y más otros factores externos, se ha generado un enfriamiento en general de toda la industria de las criptomonedas y de temas de blockchain con aplicaciones a finanzas, como que en general hay un sentimiento de cautela, un poco de negativismo en algunos actores, ¿no? Y esto provocado por empresas y las monedas que han presentado comportamientos negativos. Bien, ¿esto cuándo comenzó a gestarse este invierno de las criptomonedas? Yo creo que yo en lo particular pensaba que en la pandemia iba a entrar en temas complicados el precio de las criptomonedas en general, pero lo que pasó fue que la inyección, en general hubo una inyección, ¿no? de dinero monstruosa, ¿no? Como no se había visto en mucho tiempo, porque a nivel global. Apoyos fiscales y monetarios. Circuló mucho el dinero para que no cayera el mundo en una recesión, ¿no?
Exacto, o sea, en Europa creo recordar que Japón creo que hubo entre 13 y 18% de su Producto Bruto Interno, bueno, su GDP, y en Europa en promedio igual números entre el 12 y hasta el 23, si tomas en cuenta 2020, 2021, y en Estados Unidos la imprenta comenzó, ¿no? De dólares comenzó a funcionar pues de una manera que uno no se imaginaba que podía ser así. Tengo varios amigos viviendo en Estados Unidos y pues le llega un cheque por él, otro por cada hija, después otro cheque, y a nivel de empresas también. Todo eso generó el crecimiento de las meme coins, de las meme stocks, ¿no? Como GameStop, todas estas acciones pequeñas que fueron pues promovidas, ya hay como dos documentales creo en Netflix. Y entonces todo esto generó un incremento de los precios. De una manera indirecta podríamos decir, es como si sales a correr mucho en la lluvia, tú dices, oye, ¿en qué momento me comencé a enfriar? Pues cuando subiste tu temperatura corriendo tanto en la lluvia, estabas generando las bases para ese enfriamiento. Algo parecido creo que pasó aquí, se sobrecalentó el motor, y las tasas en general, las tasas de interés a niveles bajísimos, hicieron que haya mucho dinero fácil, tanto para que la gente, el inversionista de a pie, como tú, como yo, tomara $1,000, $2,000, $5,000, $10,000 y los comprara en la criptomoneda de moda, o un poco en Bitcoin, un poco en criptomonedas de moda, o en las acciones de moda, y que las empresas, al tener dinero fácil, hubieran muchas ideas de negocio que uno podría no ver tan claramente dónde estaba la ganancia, pero crecían y crecían, y a su vez ese dinero que entraba en criptomonedas o en el mundo cripto o en NFTs, hicieron que estas empresas creciesen. Entonces tenemos por un lado las mismas cripto y tokens y empresas creciendo sin un sustento real, no simplemente porque había un dinero fácil o dinero que no costó esfuerzo. Entonces, al acabarse este estímulo y comenzar más bien a incrementarse el costo del dinero, allí comenzó a haber una caída, y esto es como cuando baja la marea, ¿no? Que se ve quién trae ropa de baño y quién no, ¿no? Algo así ha pasado en el mundo cripto. Oye, en el 2020 y en el 2021, en general, el mundo cripto incrementó la llegada de inversionistas, aumentaron los precios, los valores de capitalización de las principales criptomonedas incrementaron, debo entender, así se comportó el mercado. Sí, llegó a un precio, creo que en el pico llegó a un precio de $3 trillones de valuación de las criptomonedas y ahora estamos debajo del trillón de dólares. Entonces, ha caído un 60% en promedio la evaluación del mercado de las criptomonedas, y también incrementaron pues muchas empresas que crecieron de manera increíble y que luego entraron en problemas como, ¿no? El FTX y otras muchas casas de cambio locales, algunas, hubo muchos temas en España, en Argentina, y también muchos negocios que trabajaban alrededor de la industria cripto, ¿no? La empresa más grande de minado de criptomonedas de Estados Unidos se ha acogido al capítulo 11, que es la ley la ley de quiebra de Estados Unidos, hace unas semanas, hace unos días me parece. ¿Fue la FTX? FTX fue la casa de cambio más grande, pero aparte también la empresa que se dedica a tener equipos de minado y que hacía minería de Bitcoin, también se ha acogido a la ley de quiebras en este mes. Lo que sí queda claro es que la confianza es un activo muy importante para ese mercado, ¿verdad? Exactamente, yo creo que cuando hay un crecimiento es como pasa mucho, yo soy muy poco de ver deportes, pero cuando un equipo va ganando, ¿no? Tú ves cómo las apuestas, o sea, cuando ganas 3 veces seguidas, la gente para el cuarto partido, a pesar que el rival sea muy difícil, dicen, no, va a ganar. Entonces hay ese sentimiento de apuesta también hubo en el mundo cripto, ¿no? O sea, si metías tus $1,000 y se volvían 1,500 al cabo de 3 meses, ya pues. Juegas ambiciosa. Exacto, entonces cuando la envidia, la avaricia te gana, pues en vez de sacar tus utilidades, metes más, le pides prestado a amigos, animas a amigos, o se meten, te copian, porque creo que el pico al que hace referencia, si no mal recuerdo, fue como por noviembre del 2021, ¿no? Que hay un momento, finales del 2021, donde era como algo que se llama el FOMO, que es el Fear of Missing Out, el miedo de quedarte afuera, ¿no? Que es algo que hemos vivido ya en otras generaciones. Y en otros mercados, sí. Exacto, dices, oye, alguien se va a acabar, voy a comprar, ¿no?
pasa con, no sé, con a veces con temas inmobiliarios. Oye, es el último lote de tal desarrollo que va a ser el Miami de Yucatán en el 2030 y la gente corre y lo compra y no sabe si tiene agua, luz, teléfono. Algo así pasó en este caso, ¿no? La gente, como tú dices, muchos copiaron. Oye, es que a mi primo, mi mamá, Sí, mi te fue bien vecina, y le y entraron. tengo esta lana, pues de una vez la invierto, ¿no? Exacto. Bien, pues ahí está la información. La primera parte de esta charla que sostuvimos con Luis Indigoyen, que a mí me parece muy importante, porque puede haber entre nuestro auditorio quien quiera o tenga la tentación o ya haya invertido en criptomonedas y sepa que, bueno, ya lo ha sentido, que hay poca estabilidad. Hay ciclos de poca estabilidad en ese mercado, como hay ciclos en otros los mercados convencionales o regulares, tradicionales, digámoslo así. Y lo interesante es, pues, no irse de boca. No jugar ambiciosa en un mercado que no tiene regulación, seguramente iniciará teniendo algunos esquemas de autorregulación para ofrecer a los inversionistas una mayor seguridad sin que llegue a ser absoluta, porque eso lo tienen algunos instrumentos financieros tradicionales, no todos. Así es que me parece que es importante lo que señaló Luis Indigoyen. Mañana tenemos la segunda parte y el siguiente lunes tendremos la tercera parte de esta charla con Luis Indigoyen sobre este tema que a mí me parece fundamental. Y bueno, me dice Víctor, en redes sociales ya comienzan a llegar las primeras propuestas de apoyo a la alternativa de que Verónica se encuentre en el Metro Pantitlán, ¿no? Se va encontrando ahí con Brad Pitt acompañado de Tom Cruise. Entonces el dilema es a quién de los dos invito a tomarte un chocolate con churros, ¿no? Así es, ya hay varias respuestas u opiniones en las redes sociales. Gracias a Lidia Mora, ella vota por Brad Pitt. María Isabel Toro, ella vota por Tom Cruise. Adriana Sánchez va por Brad Pitt. Me encantó el comentario de Ángeles Zavala que dice que ella vota por el que me quede de manera permanente, o sea, que lo deja a mi criterio, pero sobre todo ella pensando en que fuera una relación formal a estable, largo plazo, ¿no? formal. Está bien. Hablamos de ese asunto de que él dormiría del lado izquierdo o derecho, ¿no? En posición horizontal. Bueno, mejor evito mi opinión al respecto. Ingeniería y arquitectura, menciona que Brad Pitt, pero que mejor tequila que chocolate, no. Gracias a Juana Guillón por Bueno. Pues yo diría, yo también votaría por lo mismo. Un mezcalito, tequilita, y al día siguiente entonces ya sería el chocolate con churros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto ya se Digo está yo. descomponiendo, esto ya está adquiriendo otro sesgo, así es que vamos a seguir con vamos a seguir finalmente, este es un probable, seguiremos con el probable en este programa mientras dure el sueño, pues de aquí a las 8 de la mañana, pues que seguimos con el improbable, con el probable caso de que esto se presente y recibiremos siempre con mucho respeto y cariño y agradecimiento sus propuestas específicas para este caso, para que Verónica tenga un excelente fin de año, ¿no? Con estas alternativas tan interesantes que ustedes le ponen en la posición. Bueno, vamos a una pausa, en la pausa vamos a empezar a dar lectura a la columna de Sergio Sarmiento, después llegaremos a un asunto que espero que le llame a usted la atención. Verónica Herrera no se quiso quedar con el protocolo en el uso de los cubiertos convencionales y los mensajes a los meseros o al restaurante respecto a cómo colocamos los cubiertos dentro del plato, ¿sí? Si usted no nos vio el pasado martes, vale la pena que cheque nuestras redes sociales. Por ahí Víctor subió la posición de los cubiertos dentro del plato cuando uno termina el plato y lo que esto significa para el mesero y para el restaurante, pero no satisfecha y tomando en cuenta que ya presentía su ánimo la posibilidad de encontrarse en el Metro Pantitlán a Tom Cruise o a Brad Pitt, Verónica va al protocolo con los palillos chinos. Bueno, no sé si dicen palillos chinos y los japoneses se quedan al margen, pero bueno, los palillos para la comida de naciones asiáticas. Regresamos con el protocolo
y ya después tendremos un asunto muy interesante con Los Ángeles Verdes, pero eso será un poquito después de las 7 de la mañana. Estamos en Torno al Dinero. Regresamos. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ha sido el de los medicamentos cuyo desabastecimiento ha afectado a millones. ¿Cómo se llama? Vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados. No van a faltar. Dejo de llamar Andrés Manuel. Andrés Manuel, 25 de noviembre de 2021. No sé si el presidente López Obrador ya haya decidido cambiarse de nombre, pero el desabastecimiento de medicamentos no ha terminado, ni parece que vaya a acabar en este sexenio. Una de las características de la 4T ha sido su insistencia en tomar decisiones irracionales para solucionar problemas menores o inexistentes, con resultados que empeoran radicalmente la situación. Uno de los casos más trágicos ha sido el de los medicamentos, cuyo desabastecimiento ha afectado a millones. Tarde como siempre en este gobierno, el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, dio a conocer el 13 de diciembre el esperado fallo de la licitación pública internacional abierta electrónica para la adquisición consolidada de medicamentos para 2023-2024. Esta licitación debería ser el mecanismo que asegure que los centros de salud pública tuvieran medicamentos suficientes y a buen precio en los próximos 2 años, cosa que no ha ocurrido desde que el presidente canceló en 2019 las compras consolidadas del IMSS por supuestos actos de corrupción, que nunca detalló y por los que no han presentado denuncias. Esta licitación se realizó después de un camino de fracasos. Tras cancelar las compras del IMSS, el presidente dio la responsabilidad de las compras a la Oficialía Mayor de Hacienda, encabezada por un monstruo que no tenía experiencia en la materia. El proceso fue un desastre. COFEPRIS, a su vez, empezó a cerrar plantas de medicamentos por pretextos inventados y creó nuevos obstáculos burocráticos a la producción. AMLO decidió además que podía eliminar por decreto las empresas de distribución, un proceso muy fácil, ya que los fabricantes de Coca-Cola y papas fritas podían llevar sus productos a todo el país. Dijo que crearía una empresa gubernamental de distribución y después que le encargaría la tarea al ejército. Ante el fracaso, el presidente decidió ir al extranjero. Contrató a la UNOPS, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, que tampoco tenía experiencia para comprar los medicamentos. Si bien la institución recibió $130 millones por sus servicios, no pudo comprar todos los medicamentos que se necesitaban y los que obtuvo fueron más caros. Hasta aquí parte de la columna Jaque Mate de Sergio Sarmiento que se publica en el diario Reforma. Gracias. Alejandro, ¿nos puedes dar imagen? Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Los 3 países de Europa que envían más turismo a México lograron recuperar el nivel que tenían antes de la pandemia de COVID-19, señalan los datos más recientes de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Reino Unido envió más de 49,000 viajeros por avión a territorio nacional durante octubre, un aumento de 4.5% frente al mismo mes de 2019 antes de la crisis sanitaria. España mandó casi 27,000 visitantes y significó un incremento de 9.7% con relación a 3 años atrás, mientras que de Francia llegaron cerca de 24,000 turistas, 1.2% más de acuerdo con un reporte de Grupo Empresarial Estrategia, GEMES. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a adelantar para que no nos esté esperando el ingeniero Alejandro Zúñiga Bernal, director general de Servicios al Turista Ángeles Verdes. Vamos a adelantar la charla. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Por el contrario, Gracias. muy agradecido. Felicidades. Déjeme decirle que yo, usando con bastante frecuencia la carretera, porque yo no vivo en la ciudad capital, vivo en Morelos, entonces tengo que estar moviéndome con mucha frecuencia.
La verdad es que bien le queda el título de Ángeles Verdes a ese maravilloso servicio de apoyo que tiene el gobierno federal, o sea, desde hace cuántos años, y yo estando en Canal 13, en ese entonces, Canal 13, no era Televisión Azteca, hice un reportaje con Los Ángeles Verdes, que ya desde entonces se llamaban Ángeles Verdes, y me dieron la anécdota que da como resultado final el que se les llame Los Ángeles Verdes. Seguramente tú te la conoces mejor que yo. Yo la recuerdo vagamente, en donde tuvo que ver un extranjero, si no me recuerdo. Primero que nada, ¿desde cuándo existen Los Ángeles Verdes? Si nos puede recordar esa anécdota que es muy bella y me parece que es muy precisa. Sí, claro, don Eduardo. Ángeles Verdes es un área de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, que el programa de asistencia turística en carretera existe desde 1960, creado por el presidente López Mateos. Es de los programas, y tenemos la estadística que es el segundo programa de política pública más longevo de la administración pública actualmente. Entonces, bueno, pues eso habla de la necesidad y eso habla de la continuidad del servicio que da. Y en efecto, lo dice usted muy bien, don Eduardo. La verdad es que todos mis compañeros en campo resultan ser unos ángeles, llegan cuando se necesitan y de ahí viene el nombre. La anécdota que usted me pregunta es muy curiosa. Data que aproximadamente en los años 70, 72, por ahí en lo preciso, en la península de Baja California, un turista norteamericano cruza con su camper y su vehículo hacia la zona de playas de México. Se le queda varado su carro en medio de la nada. En Baja California las distancias son muy grandes, lo sabemos, y resulta que no podían comunicarse con nadie ni con nadie. Termina quedándose dormido el turista a final de cuentas, y bueno, la anécdota la resumo en lo siguiente: cuando él despierta, dice que lo único que vio fue un ángel verde. ¿Por qué dice eso? Porque al abrir los ojos, el uniforme que visten mis compañeros es de color verde. Encontró una persona que la auxilió y le reparó su unidad para continuar con su trámite. Entonces, llegando a la zona de San Diego, escribe que en carretera mexicana se encontraba muy perdido y al abrir los ojos solo vio un ángel verde que le ayudó. Entonces, de ahí viene el nombre, de ahí ha venido la tradición, don Eduardo, y en 2022 sigue siendo un programa muy, muy, muy social y muy activo para el gobierno de México. Sí, la verdad es que le da a uno mucha tranquilidad y mucha tranquilidad no solamente para cuestiones mecánicas. Hay veces que en algunas ocasiones llega uno a transitar. Yo llegaba a transitar para llegar al programa cuando lo hacíamos en la Ciudad de México antes de la pandemia. Yo estaba en carretera a las 3 de la mañana y a esas horas pues la carretera está bastante vacía, y el hecho de poder ver eventualmente a un ángel verde, la verdad no solamente tiene la seguridad de que si hay alguna descompostura está cerca el ángel verde, sino también de la seguridad en la propia carretera. Da mucha confianza saber que uno está compartiendo algunos tramos con personas decentes, de bien, que van a velar por nuestra seguridad. ¿Cuántas unidades tiene actualmente el programa? El programa tenemos 3 tipos de unidades. Son 314, 320 unidades en alta y baja que tenemos a diario, tipo pick-up, que son las de auxilio mecánico que todos conocemos, pero igualmente manejamos 45 grúas e igualmente manejamos 50 campers que nos sirven igualmente de apoyo. Entonces, sumada a todos estos, más de 430 unidades son las que tenemos activas en todos los periodos vacacionales y prácticamente todo el año. Y en todo el país, ¿no? Nuestra cobertura abarca las 32 entidades federativas y más en lo preciso son 194 tramos carreteros que implican prácticamente 37,000 kilómetros de cobertura carretera, y bueno, nos da una amplitud del 60% prácticamente de los aforos de las carreteras federales. Es que bueno, ¿cuál es el problema más recurrente en los paseantes o en las personas que usan las carreteras federales? El primero siempre está muy comprobado en nuestro centro de control, es el tema del combustible. El turista no hace la previsión correspondiente y se termina quedando varado por falta de combustible. El segundo es el tema del neumático, la llanta.
siempre se termina ponchando, las razones son diversas, y el tercero radica en el tema de los sistemas de enfriamiento. Recordemos que cuando en carretera un vehículo tiene más demanda de energía y más consumo de combustible, entonces prácticamente son las tres. Entre esas tres fallas, don Eduardo, es prácticamente el 60% de los servicios que otorgamos. Bien, y también tiene que ver mucho con seguridad, o sea, pueden alertar de un problema vial, pueden alertar de lamentablemente en algunas carreteras se han dado el caso de que pues asaltan, ponen piedras en el camino, uno se tiene que detener o le rompen a uno un parabrisas o le avientan algo al parabrisas, un huevo, por ejemplo, entonces uno se orilla para limpiar el parabrisas y ¡bum! Vale. Esas prácticas también de alguna manera, pues, ¿tienen ustedes que ver con ellas cuando las conocen? Cuando las conocemos, tratamos de auxiliar al turista para que se tranquilice, y sobre todo la función que en esos casos que usted menciona que tiene un ángel verde es de inmediato contactar a la autoridad de seguridad pública para asesorar al turista y que se haga el levantamiento de la denuncia o de la queja correspondiente, ¿no? El alcance que tiene un ángel verde en este sentido es de auxilio exclusivamente. Y estaba yo tratando de encontrar la manera que te explicara, pero ¿existe algún otro programa similar al de Ángeles Verdes en otra parte del mundo? Como política pública lo hemos revisado desde hace varios años. No existe una política pública similar a Ángeles Verdes en el mundo. Sí hay sistemas de seguros que otorgan cierta similitud con Ángeles Verdes. Auxilio, sí. Claro, pero ¿por qué es una política pública, don Eduardo? Porque el programa de Ángeles Verdes tiene 3 ejes de actuación. El primero, el que más nos caracteriza, el de la atención mecánica y auxilio mecánico en carretera, que por supuesto es nuestra mejor presentación, pero un ángel verde también está preparado para brindar información turística. El ángel verde, cuando lo encuentren en carretera, créanme que les pueden auxiliar sobre cuáles los destinos a los que están cerca, qué van a encontrar, qué eventos hay en ese momento, cuáles son los mejores restaurantes, cuáles no, cuáles le pueden sugerir. Entonces, tiene un orientador turístico que lo hace también único, y el programa suma una tercera línea de acción. Un ángel verde igualmente tiene conocimiento y tiene atribuciones para coadyuvar a la instancia competente en los lamentables casos de fenómenos naturales. Entonces, sumadas esas 3 acciones, lo hace un programa único, una política pública única que solo lo tiene el gobierno de México. En cuanto a personal se refiere, ¿qué tan grande es el ejército de colaboradores que tú comandas, ingeniero? Son 724 en lo preciso, ¿no, Eduardo? Que estamos integrados todos para la atención carretera. Son pocos, tomando en cuenta el gran alcance del servicio, no es un ejército muy nutrido. Se antojaría necesario porque cubren las carreteras las 24 horas del día, ¿no? En este caso solo estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche. En algunos nacionales sí hacemos un operativo especial de 24 horas, pero en la operación habitual es de 8 de la mañana a 8 de la noche, y en efecto, pues sí requeriría la red carretera en México, es tan grande que requeriría menos 2 o 3 veces más. ¿Hay forma de que uno se comunique con con alguna central de Ángeles Verdes en caso que claro. Fíjate que es un teléfono importante, ¿no? Porque nunca sabe cuándo uno va a tener una descompostura, algún problema en el automóvil, y en lugar de estar esperando a ver a qué hora pasa uno, pues uno puede comunicarse para que nos orienten dónde está el más próximo, ¿no? Sí, también hay 3 formas de contactar a un ángel verde. La primera, por un número de emergencia, que es el 078, es un número de marca rápida, y de inmediato entra a nuestra central de gestión. ¿Y ahí qué pasa? Perdóname que te interrumpa. ¿Ahí qué pasa? Yo me contesta una señorita o un caballero, y entonces, ¿qué sigue? Ahí hacemos un pequeño protocolo de identificación de la ubicación física donde se requiere la emergencia, el auxilio mecánico, y tomamos los generales de qué es lo que está pasando en la zona. Se les pide su ubicación, si es que la pueden identificar, se les pide la falla que están presentando y se les pide algún referencial sobre lo que hay en el entorno. Con eso se cubre.
En la medida de lo posible, claro. Claro, claro. Lo primero que hacemos, por eso es importante la ubicación, identificamos si tenemos una unidad cercana y de ser así, de inmediato gestionamos el servicio. Entonces, esa es una de las vías. La segunda, que es bien importante, desde el pasado mes de mayo, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, implementamos un aplicativo ya para teléfono celular, la app Ángeles Verdes, misma que ya pueden descargar tanto en los sistemas iOS como en los sistemas Android, la pueden encontrar así como app Ángeles Verdes, y resulta que esta aplicación, Eduardo, realmente estamos teniendo mucho éxito y gradualmente estaremos transitando como es la tecnología hacia allá. Se convierte en un botón de pánico donde con un solo clic la identificación de la zona geográfica del teléfono se ubica en nuestro centro de mando y ya no tenemos que hacer esas preguntas que decía cuando es la llamada telefónica, ¿dónde está? Inmediatamente se posiciona el teléfono y de inmediato también podemos decirle quién va a irle a atender, en qué tiempo estimado va a llegar. Qué bueno. Preparado con la posible insumos para atender la emergencia. Entonces, sugerimos, y aprovecho tu espacio. Sí, claro, por favor. Para pedirle a todo tu auditorio que valoren la posibilidad de que bajen el aplicativo Ángeles Verdes, reitero, claro, como app Ángeles Verdes, y va a resultar un gran aliado cuando se hagan un viaje en carretera, porque no solo es para solicitar servicios, igualmente tenemos un reporteo ahí en tiempo real, donde sabemos si hay algún accidente, lo vamos reportando. Entonces, lo que buscamos es que el turista esté informado, el turista esté alerta de lo que va a encontrar en el camino y con ello prevenir cualquier riesgo que pueda tener. Y además, pues no sé si había otra forma de comunicar, de contactar. La tercera. Es directamente en los recorridos que hacen el propio Ángel Verde, es decir, cuando lo vean en carretera y lo requieran, pueden hacerle la señal de parada, el Ángel Verde lo tendrá que hacer y tendrá que atender. Es decir, eso es nosotros lo conocemos como... Ahí está la app, ¿no? Ángeles Verdes. Ahí está la app en la pantalla. Bueno, tú estás en la transmisión, pero ahí está una de las ventanas que ves en tu pantalla, si es que lo estás viendo en la pantalla. Ahí está la app a las que haces referencia. Ojalá. Está muy práctico, la verdad, muy práctico. Y además, el personal tiene que, they have to speak in English, ¿no? Gran parte del personal, sobre todo en las zonas fronterizas, que es donde más turismo carretero de internación se da, los compañeros se han preparado y buscan una mejor atención y comunicación. Nunca supo aquel turista que su expresión acabó siendo el nombre del servicio, ¿nunca se enteró? No, la verdad es que nunca nos enteramos, pero seguramente que sí, porque a partir de ahí la fama inició y la fama favorable, un buen servicio empezó como Ángeles Verdes. ¿Alguna recomendación, ingeniero, ahora que viene el regreso de vacaciones en las carreteras? Estamos muy prevenidos, don Eduardo, para el día 30. Quiero comentarle que tanto el día 23 como el día 30 en este periodo vacacional de todos los años son los días que mayor incidentes y accidentes lamentablemente hay. Entonces, a razón de la víspera de las dos fiestas importantes, Navidad y Año Nuevo, estamos por llegar a la de Año Nuevo, entonces cuidar mucho las condiciones del carro. Para que un accidente se produzca, tiene que haber una falla en los siguientes tres elementos: en el factor humano, en la infraestructura carretera o en el propio vehículo. Cuidemos esos tres aspectos, de que no sean la razón de que en vez de que se convierta en un tránsito y un festejo, se convierta en algo inolvidable, pero trágicamente. Muchas gracias, Alejandro. A nombre de este equipo de trabajo y de muchos mexicanos y mexicanas que transitamos en las carreteras, un agradecimiento muy especial por la labor tan importante que realizan, por la labor tan noble que cotidianamente invierten en favor de nuestra seguridad y de nuestro servicio. Una felicitación muy especial a ti, a tu persona, que extiendas, ojalá puedas extenderlo hacia toda la comunidad de trabajo que está detrás de Ángeles Verdes, para que sepan que valoramos el servicio que nos ofrecen y su sola existencia nos da mucha tranquilidad. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Te mandaremos la copia del programa para que lo puedas compartir ahí con tus compañeros, para que sepan que su labor y su entusiasmo y su
esfuerzo es bien valorado y sobre todo muy bien recibido por la población, a quien les agradecemos mucho que tengan la gentileza de estar ahí en beneficio de lo que pueda suceder y resolver nuestros problemas si se llegan a presentar. Muchas gracias, ingeniero, te agradezco mucho. Feliz año. Feliz año y por el contrario, gracias por el comentario y lo haremos de conocimiento. Muchísimas gracias, de veras, decepción. Pocas cosas funcionan tan bien en un gobierno federal como es el caso de Los Ángeles Verdes. Y bueno, pues hay que apoyar la labor para que le den más presupuesto y poder extender su servicio a la población que usa las carreteras en la ciudad, en la capital y hacia otros terrenos en toda la red de carretera federal. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Hasta pronto. Hacemos una pausa. Continuamos con la lectura de Sergio Sarmiento en las redes sociales y regresando vamos a ver cómo se usa el protocolo de los palillos asiáticos en las comidas de esas regiones. Regresamos. Gracias, Alejandro. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la lectura de la columna de Sergio Sarmiento, Jaque Mate. ¿Ya? Tarde, pero por fin ya tenemos el fallo de la licitación del INSABI para 2023 y 2024. El que la decisión sea tan tardía es un problema. Ninguna empresa farmacéutica tiene capacidad para producir millones de piezas y empezar a surtir al sector público a principios de 2023. Lo peor es que la licitación fue por solo 618 claves, un número significativamente menor al requerido. Se dejaron fuera 400 encargadas previamente a la UNOPS y además 135 han quedado desiertas. Así, la licitación del INSABI ha generado acuerdos para comprar solo la mitad de los medicamentos que se necesitan. Mientras tanto, la industria farmacéutica nacional sigue enfrentando problemas. La COFEPRIS tiene más de 5,000 trámites rezagados. Los pagos a los productores no se han realizado a tiempo. Las medicinas del sector público se quedan muchas veces en bodegas donde caducan porque no se han podido reemplazar todo el sistema de distribución que el presidente consideró innecesario. Las instituciones de salud pública tendrán que seguir haciendo compras individuales más caras y menos eficientes. El desabastecimiento continúa, aunque el presidente se sigue llamando Andrés Manuel. Corresponsable. Dice AMLO que Reforma es corresponsable de que México no tenga médicos ni especialistas. Supongo que el periódico debería haber establecido cursos de instrucción médica hace años. No lo hizo porque es conservador y neoliberal. Hasta aquí la columna de Sergio Sarmiento, publicada en el... Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Nosotros decimos los ignorantes, decimos palillos chinos, pero bueno, ya me leyeron la cartilla. Y no se dicen, hay distintos nombres para los palillos que se utilizan como herramienta para la alimentación. Me dice José Luis Chávez que le preguntemos si tiene algún costo el servicio. El costo, bueno, lo puedo contestar yo porque el servicio es gratuito. En el caso de que te nutren de gasolina, sí, entonces sí tienes que pagar la gasolina, pero el servicio de Los Ángeles Verdes es gratuito. Sí, y dan recomendación y no, lo que sí no sé si la grúa tiene un costo, pero supongo que sí, porque no es un costo menor. Pero sí el servicio, la asesoría que le falta aquí, a ver, échale a andar, a ver, espérame tantito, ya le resolví el problema, sí, ese sí es gratuito, sin lugar a dudas. Bueno, ¿en qué estábamos? En lo de los palillos. Dice, en Japón a los palillos se les llama oashis. En Corea se les llaman cheotgarat. No, espero haber pronunciado bien, pero estoy seguro que no lo hice así. Cheotgarak. Y la palabra china actual de los palillos es Kuai Si, que se puede traducir aproximadamente como ligero y pequeño bambú. Bueno, pero ese es un anexo, digamos, cultural.
Tú tienes el protocolo de cómo se usan y cómo se ponen, qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer con un palillo chino. Bueno, acabo de decir los nombres y vuelvo a cometer el error, perdón. Bueno, el nombre de palillo chino es lo que en donde Genérico. comúnmente, sobre todo aquí en Latinoamérica, conocemos a estos palitos, con los cuales comemos comida, o platillos asiáticos. Aquí de lo que vamos a hablar es de las cosas que jamás se deben hacer con los palillos chinos. La semana pasada, bueno, este martes, perdón, no la semana pasada, el martes, hablamos de la forma en que damos un lenguaje hacia un mesero, un capitán, por la forma en que ponemos los cubiertos. Aquí se trata de un asunto más cultural, de cómo debemos utilizarlos para no ofender a quien nos invitó a comer, o una forma de educación de tratar todo este protocolo. Entonces dice, no sostengas los palillos por los extremos. Esta es una tendencia muy generalizada entre aquellos que comienzan a utilizar los palillos chinos por primera vez. Con la práctica, lo correcto es sujetarlo desde más abajo. Sí. Ahí voy. Luego dice, no introduzcas tus palillos en la comida mientras no estés comiendo. Esto no tiene que ver tanto con el uso de los palillos, sino con el hecho de usarlos respetuosamente. En Oriente, el introducir los palillos en la comida y dependiendo de dónde te encuentres, hay varias supersticiones. Por ello, mejor dejar los palillos en un lado del plato o del bol cuando acabes de comer. O sea, aquí no es el asunto, aquí tengo unos bonitos palitos chinos, japoneses, coreanos. Cuando uno no los está utilizando, no son cubiertos, no se deja uno al lado del otro, del plato o del recipiente donde tengamos el alimento. Se ponen juntos. Se ponen juntos, siempre, porque al final lo estás utilizando para un mismo fin. Y como apuntan aquí correctamente, culturalmente puede ser una grosería, inclusive en algunos países asiáticos, que dejemos los palillos a un lado del plato o del contenedor donde está el alimento que estamos comiendo. Dice, no separes los palillos. Cuando retires los palillos y lo coloques al lado del plato del bol, manténlos juntos. Los dos palillos forman un único cubierto, así que no pienses nunca en colocar uno al lado del plato, uno a cada lado del plato. No empujes la comida hacia tu boca con los palillos. Al igual que hablar con la boca llena es una falta de respeto, empujar la comida con los palillos está al mismo nivel. Los palillos se deben utilizar únicamente como pinzas para coger la comida, nada más. No utilices los palillos para remover la comida en el plato. Una vez tengas frente a ti la comida, tómala directamente. Y bueno, ahí ya no tenemos una imagen, pero dice, no utilice los palillos para apuntar a la gente. Este gesto es peor aún que si señalamos con el dedo. Entonces, esto no es batuta, no es para dar una clase, esto es simplemente para comer. También, por favor, se lo suplico de la manera más atenta, tampoco es para rascarse ciertas partes del cuerpo, ni para remover restos de alimento que tengamos en los. Eso sí, bueno, eso está. Generalmente son de bambú, he visto también hay metálicos, ¿no? Sí, inclusive en mi búsqueda de la información hay unos electrónicos. Pues, ¿qué te darán? Bluetooth, ¿no? Te dan al mismo tiempo que la Bluetooth, comida. te van llegando tus mensajes de WhatsApp a través de los palillos. A través de los videos, ¿no? Bueno, ¿has concluido? ¿Perdón? ¿Has concluido? He concluido la nota informativa de protocolo ejecutivo. Gracias. Bien, oye, no ha llegado más ideas de que si te, ¿no? Ah, sí, de que, sí, claro. Tenemos ahorita, déjame, vamos a dejarlo en suspenso. Déjame ir con Pablo Álvarez y Casa. ¿Cómo estás, Pablo? Me da gusto saludarte. Buenos días. Bien, Eduardo. Buen día también al auditorio. Mucho de qué hablar, hasta el peso, el superpeso famoso que algunas personas consideran que es maravilloso que tengamos una moneda tan fuerte. Yo no estoy seguro de que eso sea digno de aplaudir, pero bueno, y este es un asunto, el pleno empleo o casi pleno empleo en México, el nivel de desempleo más bajo.
en lo que nadie cree, pues, porque la verdad es que la manera en que se recibe esa información y se procesa es de muy dudosa confiabilidad. Pero bueno, ahí lo importante es escucharte a ti. Te escuchamos con mucha atención. Mira, lo último, yo creo que INEGI sí mide bien, Ajá. sí mide bien porque utiliza criterios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. El tema es que la definición se aplica en México como en otros países, pero en otros países tienen seguro de desempleo. Y eso no En tiene que otros ver. países también el nivel, digamos, de ahorro y de riqueza que tienen las personas les permite estar más tiempo desempleados, ¿no? Acá, pues evidentemente, ante la urgencia de tener un trabajo, mucha gente se contrata pues por sueldos bajos y porque tiene la urgencia del trabajo, obviamente. Pero las cifras de INEGI son bien interesantes porque dan otras tasas complementarias. Y también mide niveles de subempleo, y ahí es donde las cosas son mucho más claras. Lo que tenemos realmente es un crecimiento muy fuerte del empleo informal. Informal. Exacto. Está creciendo también el formal, aclaro, pero el que crece más es el informal. Y por otro lado, tenemos una precarización del trabajo muy fuerte. Gente que no tiene contrato, gente que no tiene seguridad social. Y tú sabes mejor que nadie que, bueno, en México la cantidad de gente que trabaja por honorarios es impresionantemente elevada. Entonces, Sí. aparenta ser un empleo formal, pero no lo es. Finalmente, no tienen seguro social, tienen que hacer toda la tramitología de pago de impuestos cada mes, ¿no? Y eso, pues, obviamente, no generan antigüedad, no tienen seguridad social, y hay una gran cantidad de gente trabajando en esas condiciones, ¿no? Entonces, mi opinión es que la tasa de desocupación, si bien está bien medida, esconde en realidad las condiciones del mercado de trabajo en México, ¿no? Y para eso hay que usar todos los indicadores complementarios que INEGI sí nos da. Esa sería como mi conclusión. Y por otro lado, como cuáles, perdón, para llenar esta parte? ¿Como qué mira, otros indicadores te gustaría o tendríamos que revisar para tener una visión más clara de la problemática del empleo? INEGI publica un indicador que considera como prácticamente desempleadas a las personas que trabajan menos de 15 horas a la semana. Ese indicador puede ser un indicador bastante bueno, ¿sí? Hay otro indicador que se llama tasa crítica de precarización, que nos dice el porcentaje de gente que trabaja muy poco o que trabaja mucho porque sus niveles de ingresos son muy bajos. Ese indicador también es bastante bueno. Y también hay un indicador interesante que es el de la tasa de subocupación, que si bien no es un indicador de desempleo, sí nos da como pauta de cómo está la problemática de la gente que no puede trabajar o un horario completo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí habría que como orientar más. O sea, el problema es que INEGI saca el boletín, ¿no? Y los medios nada más se fijan en el boletín, en la tasa de desocupación, porque es una tasa que luce muy bien, ¿no? Si está en 2.8, pues lo que tú acabas de decir, ¿no? En México prácticamente estamos en pleno empleo, ¿no? Sí, cosa que sabemos que no es cierto. No, y no es un indicador, insisto, que refleje bien las condiciones del mercado laboral, ¿no? Y tampoco sirve mucho como indicador de cómo está la actividad económica. Sí, por De supuesto. hecho, por eso los economistas no lo tomamos muy en cuenta. Bien, oye, dime, ¿qué tendríamos que hacer en México? Y aunque te tenga que interrumpir en parte
de la respuesta para ir a una pausa comercial y continuar en el siguiente bloque, sí me gustaría que nos pudieras explicar qué es lo que tenemos que hacer para mejorar y combatir el ambiente del empleo y combatir la informalidad que tanto daño hace a la economía y a las familias. Sí, nada más déjame concluir una cosa que no dije, que es la tasa de desocupación. Considera si tú trabajaste al menos alguna hora a la semana, ¿sí? O estás buscando trabajo de forma activa, no te consideran desempleado. Y ese es el tema, que es una definición bastante laxa, pero que es, digamos, el parámetro de comparación a nivel mundial, ¿no? Por eso entiendo bien tu comentario, ¿no? Y por eso hay otras tasas que dicen, a ver, si no trabajaste al menos 15 horas a la semana, estás prácticamente desempleado. Perfecto. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? El asunto de el avance de la informalidad, ahora, no es una problemática reciente, la venimos arrastrando desde hace muchas décadas, ¿no? Por supuesto. Pero si quieres vamos a pausa y me das chance de responder. Ándale, pues, sale. Por supuesto, hacemos una pausa. En la pausa vamos a dar lectura, déjame ver qué tenemos considerado, a la columna del Templo Mayor, si no me recuerdo, o ya la leímos. No le hemos dado el Templo Mayor, acabamos de terminar con la de Sarmiento y regresamos, estamos en torno al dinero. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. A ver, ahí estoy. Sí. Ahí sigue la retroalimentación. Pero no tengo nada aprendido. A ver. Vamos a la columna de Templo Mayor con Fray Bartolomé. Dice, da la impresión de que la campaña es Claudia. Fue diseñada por Marcelo Ebrard o por Adán Augusto López, pues está dejando muy mal parada a Claudia Sheinbaum. Por supuesto, de entrada se está arriesgando su viabilidad legal como candidata presidencial en 2024, pues la campaña viola la prohibición constitucional de la promoción personalizada de las personas servidoras públicas. Los antecedentes en el INE apuntan a un desenlace que para nada le gustaría. Además, la silueta de la jefa de gobierno, de perfil y con cola de caballo, por supuesto, la identifican, pero también ha servido para comentarios muy insidiosos, desde que trae rienda hasta que se trata de la promoción del comediante Teo González. Lo peor, por supuesto, es que Claudia Sheinbaum se está dando a conocer a nivel nacional, pero por hacer trampa, promocionarse con recursos públicos y demostrar desde ahora que poco le importa la ley. Esa es Claudia. La buena noticia es que la todavía ministra Yasmín Esquivel Moza fue llamada a comparecer en su alma mater para declarar en las investigaciones de la tesis que plagió. La mala noticia es que no sabe si presentarse en la FES Aragón de la UNAM o en Copicentro. Hasta la columna Fray Mayor. Qué escándalo. Y lo peor es que puede quedar como presidente de la Suprema Corte de Justicia. De veras, qué país. Qué barbaridad lo que estamos permitiendo. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, así entonces me dice, el asunto de la informalidad es un asunto que sí nos debería de preocupar y ocupar, ¿no, Pablo? Sí, porque pues en estos sectores además la productividad es muy baja. INEGI hace como 2 semanas dio a conocer cómo está creciendo el PIB del sector informal. Pasó del 21 al 23.5% del 2020 a 2021. La economía en México, representada por el Producto Interno Bruto, creció 4.7 en 2021. Pero el PIB que aporta el sector informal solamente creció 2.7, perdón. Y el que aporta el sector informal creció 12.5. Entonces,
O sea, sí está claro de que después de la crisis de 2020 por la influenza, el que creció más fue el sector informal y mucha gente abandonó el sector formal para irse al sector informal porque muchas pequeñas empresas, sobre todo, quebraron, cerraron las puertas y toda esa gente se movió al sector informal, que también abarca, aparte de la economía agrícola, mucho de lo que se considera como economía de autoconsumo, también INEGI lo cataloga como sector informal. Entonces, si bien como tú bien dices, es un problema de muy largo plazo hacia atrás, de antaño, sí es un problema que se acentuó con la crisis del 2020. Y el problema es que mientras el sector informal siga creciendo, pues tenemos bajos sueldos, baja operatividad y condiciones laborales bastante adversas, ¿no? Gente que trabaja mucho tiempo, que no tiene derecho a descanso adecuado, que no tiene seguridad social y que no tiene derechos, ¿no? Que en un momento dado pueden decirle, pues, la relación laboral con usted se terminó, ¿no? Y no hay ninguna obligación para recontratarlo porque te pagan por honorarios, ¿no? Sí. Algo podríamos hacer para tratar de romper, a mí se me ocurría, y nada más es una idea suelta de un ciudadano común y corriente, de una reforma hacendaria en serio, o sea, a profundidad, podría dar para que de los propios impuestos que los ciudadanos pagamos, vayan incluido la formación de fondos para nuestro retiro, que no sea responsabilidad del patrón, que sea responsabilidad del patrón agregar aditivos que nutran el que el trabajador pueda vivir mejor, seguros de gastos médicos mayores, por ejemplo, podría ser o algunas otras cuestiones que puedan mejorar su condición de vida. Pero por el hecho de yo pagar impuestos, tengo garantizada un ingreso que aporta mi jubilación y así procurar que todo trabajo sea por definición formal, o sea, tiene incluida la carga social. Puede mejorar por las empresas, pero lo fundamental lo tienes cubierto porque ya eres mexicano y pagaste impuestos o sigues pagando impuestos. Yo no sé si esa sería una alternativa para tratar de terminar con la informalidad. Puede ser una vía, pero yo creo que también el tema de la informalidad es finalmente un tema donde quien te está empleando no quiere tener el pasivo laboral, ¿no? Porque es muy alto. Ese es el tema. Y por otro lado, bueno, es claro que sobre todo pequeñas empresas no tienen la capacidad para muchas veces absorber todos los gastos de seguridad social que tú señalas. Sí. Pues podría venir por ahí, por una reforma laboral y hacendaria que vayan de la mano. Y por otro lado, también hay pues, toda una situación, creo que tú lo has tocado aquí con Rogelio Gómez Hermosillo, ¿no? Donde hay también pues una corriente fuerte, incluso dentro de algunos sectores empresariales, que están buscando generar condiciones de trabajo digno, ¿no? Sí, el salario digno famoso. Que Salario digno famoso, que también va incluida con vacaciones dignas, ¿no? Por ejemplo, la aprobación esta de la ampliación de vacaciones a 12 días, bueno, algo que parecería elemental, tuvo muchos problemas para ser aprobada. Sí. Sí. O sea, con una cosa que era más o menos evidente y elemental, se tardaron muchísimo en aprobarlo. Sí. Entonces, no es bastante complicado y hay muchas resistencias en el fondo, ¿no? Bien. Pablo, muchas gracias. Creo que sí, esta es la última vez que nos vemos en este 2022. A nombre de ese equipo de trabajo y de lo mío propio, por supuesto, te agradecemos todo lo que nos has dado en positivo a lo largo de todo este
proyecto en donde tu colaboración ha sido fundamental para entender la realidad económica. Muchas gracias, que tengas un excelente Sí, nada más tránsito de déjame hacer el año. comercial, ¿no? Hoy en el Universal publico perspectivas para el 2023. Es algo bastante informal, comienzo un poco echando relajo. Sí, Digo, las fechas se prestan un poco para eso. sí, Pero claro. ya en serio, yo creo que mi pronóstico, para no espoliarme a mí mismo, es que no va a haber sorpresas. Vamos a seguir la misma tendencia de lo que vimos en el 2022, ¿no? Bien. Pablo, un abrazo de parte de todo este equipo de trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Así que nos vemos el año entrante, Por supuesto, próximo martes. próximo martes. Muchas gracias. Gracias. Gracias Y a ti. recordamos el trabajo maravilloso, siempre muy dedicado de Leti Razo Gómez, quien nos ha hablado en ocasiones anteriores en el transcurso del año de algunas marcas, grandes ideas detrás de las grandes marcas. Recordamos el trabajo que hizo refiriéndose a una panadería históricamente muy profunda en las raíces del mexicano, Panadería La Ideal. Una deliciosa tradición para los madrugadores de la Ciudad de México es saborear un café acompañado de un pan en uno de los improvisados puestos que abundan a primeras horas de la mañana. En las pequeñas mesas o en los triciclos se puede husmear en cuadradas cajas de cartón para elegir entre besos, calzones, cuernos y pañuelos o alguna otra variedad de panecillos que en su mayoría provienen de una de las más tradicionales pastelerías de la capital del país. Hoy en Grandes Ideas detrás de las grandes firmas hablaremos de la Pastelería Ideal. El negocio surgió como un pequeño expendio de pan fundado en agosto de 1927 por don Adolfo Fernández Getino, un inmigrante español que llegó a nuestro país en 1913. El nombre original era Ideal Bakery y se encontraba en un pequeño local muy cercano a su actual casa matriz, ubicada en la calle 16 de septiembre en el centro histórico de la Ciudad de México. El primer local tenía la mercancía visible, pero no al alcance de los compradores, como hoy. Se exhibía en mostradores de cristal que los clientes señalaban para indicar qué panes deseaban llevar. Desde hace varias décadas, la Pastelería Ideal modificó esto y ahora cuenta con grandes espacios donde se exhiben en charolas las más de 350 variedades de panes que diariamente se elaboran de forma artesanal y manteniendo las recetas tradicionales. En el área de la que alguna vez fue la cocina del ex convento de San Francisco, se puede ver a los clientes con charola y pinzas en mano seleccionando su mercancía. En el lugar laboran unas 350 personas en 3 turnos para que desde las 5 de la mañana los llamados cafeteros puedan comprar lo que más tarde habrán de revender en los más diversos puntos de la ciudad. Se estima que de los casi 35,000 panes que se hornean cada día, 70% lo adquiere el grupo de mayoristas que prefiere los productos de este negocio por variedad, tamaño, calidad y precio. Más tarde llegan los compradores minoristas, los que llevan a sus hogares pan de dulce y de sal, pan de temporada, galletas de pasta seca, tartas, pies, bocadillos, gelatinas o pastel. Desde sus orígenes se podía leer en el local que ahí se producen pasteles grandes adornados para toda ocasión, con un estilo tradicional, decorados con flores, personajes de moda y las formas más caprichosas que se cubren con merengue o chantilly y se rellenan de jaleas naturales. Así se elaboran pasteles de hasta 110 kilos, suficientes para compartir con 1,100 comensales. Muchos clientes asiduos desconocen que en la parte superior de su casa matriz, la Pastelería Ideal alberga el que se ha denominado el Museo del Pastel, que en realidad es una sala de exhibición que muestra la amplia variedad de productos que son capaces de realizar los reposteros del lugar. La Pastelería Ideal cumplió 95 años y se mantiene como un negocio familiar que solo vende pan del día, pues el sobrante se dona a instituciones de beneficencia. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos a bajo reserva, ¿no? Vamos con la columna de Bajo Reserva que publica el Universal. Apoyos a Sheinbaum al filo de la navaja. Nos dicen en el Senado que en las filas morenistas hay por lo menos una decena de senadores que no se han sincerado,
pero que al igual que sus compañeros en San Lázaro aportan recursos y cabildean entre otras oficialistas y aliados para apoyar las aspiraciones presidenciales de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. No se encuentran los llamados radicales y duros que tienen prendida su veladora en favor de doña Claudia y están dispuestos a conseguir fondos y aportar sus ahorritos para apostar porque sea ella quien triunfa en el proceso interno para determinar quién se queda con la candidatura presidencial. Sin embargo, nos hacen ver que estos entusiastas juegan en el filo de la navaja, pues algunas de sus actividades pueden acabar por perjudicar más que beneficiar a su candidata. Crece fractura morenista en Coahuila. Nos hacen ver que la división en Morena por la gobernatura de Coahuila se profundizó luego de que al menos 37 consejeros del partido en aquella entidad desconocieron la encuesta que colocó al senador Armando Guadiana como candidato. La mayor parte de los inconformes están con Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Federal, quien también rechazó los resultados. Ahora corren versiones de que don Ricardo podría ir en una candidatura con el Partido del Trabajo o Partido Verde si no llega a un acuerdo con Morena. Al parecer, los llamados a la unidad del líder nacional morenista, Mario Delgado, han sido solo escuchados como llamados a misa. Hasta aquí parte de la columna Bajo Reserva que publica El Universal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El reino budista de Bután, ubicado entre India y China, tiene más del 70% de su superficie cubierta por bosques, la cordillera del Himalaya como telón de fondo y solo 800,000 habitantes. Para mantenerse a salvo de la masificación turística, cuando esta monarquía constitucional se abrió al mundo en 1972, el creado Consejo Turístico de Bután decidió controlar el turismo de masas para proteger sus recursos naturales y su herencia cultural, convirtiendo el turismo en una industria estratégica. Fue el propio rey quien adoptó ese mismo año un novedoso índice al que llamó la Felicidad Nacional Bruta, que mide la calidad de vida en términos más holísticos y psicológicos que el Producto Interno Bruto. Bien, uno de los contenidos que más gustaron y más nos solicitaron en este año repetir es la colaboración, o fue la colaboración que hizo Adriana Torres Nava, esta maestra Adriana Torres Nava, en materia de cómo hubo una serie infantil que pues nosotros conocimos, los que pintamos canas ya, o peinamos canas, conocimos en su momento y disfrutamos terriblemente, fue La Familia de los Supersónicos, y cómo La Familia de los Supersónicos acababa incluyendo algunos elementos tecnológicos que hoy son comunes, y por eso, pues con mucho gusto, repetimos a ustedes la colaboración de Adriana Torres Nava en aquel entonces. Estamos ante una nueva forma de ver y vivir la vida. El mundo ha cambiado radicalmente. Entendamos la nueva dinámica en torno a la era digital con la maestra Adriana Torres Nava. Estamos contigo, Adriana. Muy bien, pues bueno, ya platicabas un poco, Eduardo, de los Jetson en inglés, en español los Supersónicos, que esta es una serie de Hanna-Barbera, ellos inventaron esta serie, y lo que te comentaba en la primera vez es que seguramente ellos tenían acceso privilegiado a la NASA y algunas otras agencias de investigación relacionadas con la tecnología, porque todos estos inventos o todos estos artefactos ya existían, muchos de ellos al menos en prototipo en estas agencias de investigación. Y bueno, esta familia del 2062, según la caricatura que fue creada hace 40 años, en 1962, donde pues efectivamente todavía yo no había nacido, pues sí habla de muchos inventos que hoy para nosotros viven
todos los días y que para los niños pues es raro que existiera una caricatura de estas características donde pues todo eso ya existe. Entonces, ¿por qué hacer una caricatura donde todos esos dispositivos son toscos, ¿no? Cuando ahora son mucho más finos. Y el primer invento fue pues la computadora personal. En aquel entonces todavía no existía la computadora personal. Esta fue naciendo muchos años después. Todavía por ahí en los 90s hablábamos de computadoras tontas que estaban conectadas a una red centralizada, pero que no podías utilizarla con fines personales, eran mucho más para fines corporativos. Poco a poco ya fueron generándose estas computadoras personales hasta llegar a estas pantallas incluso planas, digitales, que además de ver a una persona puedes operar varias aplicaciones al mismo tiempo. Y hoy día, en el momento de la era digital, donde estamos todos conectados, pues es súper común que una persona, además de tener su computadora a un lado, tenga una tableta o tenga un teléfono inteligente, todo trabajando y todo conectado al mismo tiempo. Pero mira la pantalla, está el señor Sónico haciendo una videoconferencia con alguien más en su computadora personal, que en ese momento no tiene teclado, tiene, digamos que botones básicos, y la verdad es que hoy, va a ser otro motivo de conversación, pero ya existen computadoras digitales donde tú solamente ves como el holograma y con eso puedes ir tecleando en tu computadora. Luego por ahí los códigos QR, ¿se acuerdan que para entrar a la oficina o para ir al doctor, el señor Sónico escaneaba con su teléfono el código de acceso, el código QR que hoy utilizamos para todo y que incluso los niños pueden hacer, porque es súper fácil hacer un código QR. Tú le das instrucciones a una aplicación y te lo genera de inmediato. Y con eso pues tienes acceso al cine, ¿no? Ya te llega tu código QR y no tienes que hacer fila, alguien lo escanea con un aparato y ya sabe que tienes tu boleto comprado y en qué asiento estás. Vienen los teléfonos móviles, que si bien ya la señora Sónico hacía su uso del teléfono celular y andaba por todas partes, este celular tenía una antena receptora de la señal. Y hoy nuestros famosos teléfonos, que ya tienen muchos de ellos el acceso al 5G, que es mucho más rápido, mucho más inmediato, pues además de que hace fotografías, digamos que tenemos la versión remasterizada, pero el concepto de llamadas móviles con un aparato que está completamente sin cables ya estaba ahí. El concepto de wireless ya venía en camino. La pantalla plana, Eduardo, donde la señora Sónico, muy fit, se ponía a hacer ejercicio con vestido y todo, con su pantalla remota, colgando. Además era una pantalla plana, no era una pantalla gorda como las televisiones que todavía eran en blanco y negro en aquellas épocas y que tenían su cinescopio todo gordo. Aquí ya tenemos una pantalla súper plana. Luego, de las cosas más encantadoras para mí, que viene la robotina, que además de que es un robot de asistencia, Robotina tenía unos patines eléctricos. Entonces, estos patines eléctricos han ido evolucionando. Hoy día los puedes comprar a precios muy accesibles. Y hoy les quise traer el hoverboard, que es como el más nuevo, porque además de que es eléctrico y tiene una sola rueda que te da la impresión como si estuvieras volando, pues alcanza 32 kilómetros por hora. O sea, imagínate ir con una patineta para ir a tu trabajo y no contaminas el planeta. Bueno, pues este tipo de cosas ya lo traía Robotina. Además, el diseño es súper parecido a los patines eléctricos que hoy tenemos. Luego vienen los relojes inteligentes, todo lo que son los wearables, que así se llaman estos, que hoy te miden la salud, puedes hacer la llamada, no importa que tengas tu computadora y tu teléfono ahí junto a ti, también desde el reloj, además de que estás contando los pasos y te mide la temperatura, también puedes hacer llamadas, incluso algunos ya con video, ¿no? Estos relojes inteligentes tienen pues no demasiados años, como unos 15 años en el mercado, y ya los Sónicos en el 62 los tenían presentes. Luego tenemos las videollamadas, que la señora Sónico hacía llamadas con su esposo, donde aquí sí vemos un aparato gordo, aquí no tenemos pantalla plana, pero ya se podía hacer esta videoconferencia donde hoy pues es la rutina de todos los días. ¿Cuántas personas seguimos trabajando de manera remota? Y hacemos videollamadas como si fuera algo común y corriente que ha estado con nosotros durante muchos años, cuando apenas tiene una década
esta parte de las videoconferencias más públicas, ¿no? Porque la primera videoconferencia que yo hice, Eduardo, fue en el año 89 con la empresa DuPont, pero todo eso tenía una red cableada con Estados Unidos muy sofisticada y obviamente muy cara. Hoy te tardas un segundo en hacer esta conexión. Luego tenemos los edificios inteligentes, donde ya la señora Sónico controlaba la luz, controlaba el sonido, la ventilación, y hoy todo esto ya con los edificios inteligentes que también ya tienen un rato. Aquí le llamamos la automatización hogareña, que empezó con las empresas, pero hoy ya lo tienes al alcance de tu casa con la máquina Alexa. Tú le dices, Alexa, prende la luz, apaga la luz, checa el horno de microondas, ya voy a llegar, calienta mi comida. Entonces, todo esto ya es igual parte de nuestra vida, pero bueno, los supersónicos nos avisaban que iban a venir estos dispositivos para hacer nuestra vida más sencilla, ¿no? Y por ahí hay una tecnología que se llama Zigbee, que es con la que empezó a crearse todo esto del Internet de las Cosas. Luego vienen los robots de asistencia, que ya platicamos un poco de la robotina, que te ayuda a limpiar, que estos robots ya son una realidad y que cada vez más los vamos a empezar a ver en tiendas de autoservicio, en bancos y en centros comerciales. Y finalmente mi favorito, los autos voladores, que por ahí decían que no es una realidad, pero resulta que sí. Ya en este año 2022, en España ya hay un coche que se llama Lilium, de la marca Lilium, que es alemana, que está circulando por ahí con el objeto de tener un taxi eléctrico volador. Ya se está probando, y por ahí Uber con Toyota están haciendo también otro volador eléctrico que se parece más bien a un dron. De hecho, todos estos autos voladores tienen este principio de drones. Imagínate un dron grandote donde tú te puedes subir y te pueden transportar, y además, pues como se carga con energía eléctrica, pues hace menos contaminantes al ambiente. Y bueno, y hay más todavía los supersónicos. Cada vez que miro la caricatura, me encuentro con que hay más cosas que viven hoy en nuestra vida real, que en aquel entonces eran una fantasía, pero es un hecho que para Hanna-Barbera no eran para nada una fantasía, ¿no? Ellos ya habían visto al menos los bosquejos de toda esta tecnología, que ni siquiera llegamos al año 2062, como decían ellos. Para el año 2035 vamos a estar llenos de autos voladores, más otras tecnologías que nuestros hijos, en algunos casos los nietos, van a ver. Y entonces los abuelitos, yo los invito a que le digan, a ver, nieto, mira, ¿te acuerdas de esto? No existía cuando yo era niño, y ahora para ti es algo de la vida real, ¿no? Es algo mega común. ¿Cuántos niños tienen un teléfono y se comunican con sus amigos y hacen videollamadas y juegan interactivamente con los videojuegos, con este dispositivo que en un aparato muy pequeño, además de que guarda una cantidad impresionante de datos, pues cada teléfono es una supercomputadora? Y los coches, tanto los normales como los autónomos, los eléctricos, pues tienen dentro más de 60 computadoras para que hagan todo lo que tienen que hacer, y lo veamos nosotros de esa manera tan natural, ¿no? Tan casual. Qué padre. Entre más veo este trabajo que hiciste y que afortunadamente volviste a repetir, aceptaste volverlo a repetir, más me queda asombrado. Qué barbaridad, qué visión de las personas que hicieron esos guiones. Sí, por eso decimos que si seguimos con esta mente de niños imaginando el futuro, ese futuro se puede hacer realidad. O sea, basta con que quepa en nuestra imaginación ese futuro para que de pronto alguien defina cómo se puede materializar. Entonces, pues esta es una invitación para que no tengamos una mente limitada, ¿no? Mente abierta, y que no nos dé miedo probar la tecnología. O sea, de verdad Uber ha sido tan exitoso con sus taxis, que pues ya está invirtiendo con Toyota en hacer esto, los autos voladores, y están ahorita en pruebas. O sea, no es que los vayan a construir mañana. Año 2022, ya están estos autos entre nuestras comunidades, al menos en la parte de las pruebas, en Europa, principalmente Japón, China, Dubái, España. Bueno, pues esta es la participación de Adriana Torres Nava. Yo creo que usted lo disfrutó, sobre todo si fue de niño o niña, adepta a esa serie de televisión de la familia de los supersónicos. Pues ya nos vamos, a nombre de quienes han hecho posible este programa. Ya mañana le damos a usted lo que tenemos como los eventos gastronómicos, los eventos astronómicos que vamos a vivir en el 2023. Mañana lo tendrá
Juan, en la que sería la última emisión de este programa en el 2022. Así es que, Verónica, despides, por favor. Muchas gracias por su participación. Yo los estaré viendo el siguiente año, el año entrante. Les deseo mucha salud, no solo física, sino mental, emocional, espiritual, porque ya teniendo salud, lo tenemos todo. Muchas gracias. 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 Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.